Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A diario nos bombardean con, literalmente, miles de estímulos visuales. Desde esa inmensa valla publicitaria en la calle hasta el aluvión interminable de anuncios en nuestras pantallas. Pero seamos sinceros, solo una fracción minúscula logra realmente captar nuestra atención y muchos menos consiguen quedarse a vivir en nuestra memoria. Así que hoy, en esta explicación, vamos a decodificar la estructura oculta detrás del diseño de alto impacto. Y ojo, no vamos a hablar del clásico buen gusto o de simples elecciones estéticas superficiales. Vamos a ir un paso más allá para analizar la semiótica de la imagen. Y no como una teoría académica y polvorienta, sino como lo que realmente es, la auténtica mecánica invisible de la publicidad exitosa. Al entender estas herramientas estructurales, cualquier profesional puede dejar de depender de la pura intuición para empezar a operar con una precisión, digamos, casi científica. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, el misterio definitivo de la industria. ¿Por qué algunas campañas logran mover a las masas, generar debate e incluso cambiar comportamientos, mientras que otras, se olvidan en el mismo instante en que apartamos la vista? A menudo pensamos que detrás de un gran diseño hay simplemente un chispazo de inspiración divina, pero los que están en las trincheras del diseño saben que con la intuición no basta. Para resolver este misterio necesitamos algo mucho más sólido que una simple corazonada. Necesitamos desentrañar toda la estructura narrativa y afectiva que sostiene al mensaje. Pensemos en un escenario dolorosamente familiar en este mundillo. Imaginemos a un cliente que entra por la puerta con una campaña recién salida de la imprenta, visiblemente frustrado, y suelta algo como: «Invertí un montón de dinero, pero nadie recuerda la campaña y las ventas no mejoraron absolutamente nada». ¿Qué hacemos ahí? Cuando un diseño fracasa estrepitosamente de esta manera, ponerse a opinar sobre si la tipografía es bonita o si los colores combinan bien es francamente inútil. Necesitamos herramientas de diagnóstico concretas, instrumentos que nos permitan medir de forma estructural por qué esa pieza de comunicación simplemente se ve, pero no llega al receptor. Entonces, el quid de la cuestión es entender cómo medir ese impacto. Herramienta 1. Intensidad y extensión visual. Y aquí entra en juego el esquema tensivo, una herramienta fascinante de la semiótica de Claude Gilbert Berg. Para visualizarlo, imaginemos un plano cartesiano, una especie de cuadrícula de diagnóstico. En el eje vertical tenemos la intensidad. Esta es la parte puramente sensible y emocional. Mide el impacto directo, el estado de ánimo que provoca el golpe afectivo. Luego, en el eje horizontal tenemos la extensión. Esta es la dimensión más cognitiva e inteligible. Básicamente, la cantidad de sujetos alcanzados, la masividad y amplitud del mensaje. Lejos de ser solo un concepto de manual, hoy en día esto funciona como una matriz espectacular para agencias modernas, porque permite evaluar el éxito cruzando exactamente eso, lo que nos hace sentir con cuántas personas son capaces de asimilarlo. Si analizamos los extremos de este esquema tensivo, las diferencias son súper reveladoras. A la izquierda podemos ver piezas con muchísima intensidad, pero muy poca extensión. Son esas típicas campañas de nicho, mensajes tremendamente emotivos o impactantes que golpean fuertísimo, pero a muy pocos. Por otro lado, a la derecha, tenemos justo el caso opuesto, alta extensión con una baja intensidad. El clásico mensaje masivo que está literalmente en todas partes, que todo el mundo ve, pero cuyo impacto emocional es nulo, muy superficial. Por supuesto, el objetivo supremo del diseño comunicacional efectivo es lograr la cuadratura del círculo, una altísima intensidad combinada con una altísima extensión. Para aterrizar un poco esto, ¿dónde colocaríamos distintos tipos de campañas dentro de esta cuadrícula? Pensemos por un momento. Un cartel de bien público, digamos sobre pobreza o seguridad vial, normalmente busca una intensidad altísima. Necesita provocar un choque moral o una empatía profunda, aunque su extensión a veces sea menor. En cambio, el anuncio de moda rápida busca invadir todas las redes sociales, tener una extensión bestial, pero su intensidad afectiva suele ser mínima. El verdadero reto aquí es llevar nuestras piezas gráficas directo a ese cuadrante mágico de máximo impacto y máxima masividad. Y para llegar ahí, recordemos que todo buen diseño cuenta, en el fondo, una historia. Vamos con la herramienta 2, el modelo actancial. Estamos hablando del modelo actancial del semiótico Algirdas Julian Greimas. Este marco nos dice algo brutal. Cualquier mensaje, por muy estático que parezca visualmente, esconde una narrativa estructurada en 6 roles fundamentales y 3 ejes. Básicamente, nos enseña que el diseño funciona como una obra de teatro donde se hace un casting de actantes o fuerzas específicas para crear tensión narrativa. Porque, seamos claros, sin tensión no hay historia y sin historia el espectador simplemente pasa a la siguiente imagen. Fijaos en cómo se articulan estos roles. Todo se mueve en torno a 3 grandes ejes. Primero, el eje del deseo. Aquí hay un sujeto que anhela o busca desesperadamente un objeto. Es el motor absoluto de la acción. Segundo, el eje de la comunicación. Un destinador, que es quien envía el mandato o el mensaje, transfiere ese objeto a un destinatario. Y tercero, y quizás el más dinámico visualmente, el eje del poder.
Alrededor del sujeto operan fuerzas que le facilitan su objetivo, los ayudantes, y fuerzas que le bloquean, los oponentes. La fricción constante entre estos tres ejes es lo que realmente levanta un discurso visual persuasivo. Para ver todo esto funcionando en la práctica de forma brillante, pasemos al caso de estudio Dove Real Beauty. Vamos a desglosar esta campaña icónica aplicando el modelo Semio, porque encaja a la perfección. El sujeto, la protagonista de la historia, es la mujer real, la consumidora. El objeto que percibe no es un simple jabón, no, es la autoestima y la belleza auténtica. El destinador, quien propone y guía esta búsqueda, es Tove, actuando casi como un actante moral. El destinatario, evidentemente, son las mujeres en general. Pero donde esto cobra vida en el diseño es en el eje del poder. Los ayudantes son la diversidad de cuerpos representados, la ausencia de retoques excesivos, el lenguaje inclusivo. Y se enfrentan a un oponente gigante, los estereotipos de belleza inalcanzables que tradicionalmente impone la industria. Cada decisión visual es una batalla contra ese oponente, creando una altísima tensión narrativa, y por tanto una intensidad emocional arrolladora. Bueno, es el momento de dar el salto de la teoría a la práctica pura y dura, diagnóstico visual y rediseño. Este proceso se puede resumir en un flujo de trabajo de 3 pasos súper accionables. Paso 1. Aplicar el esquema tensivo de Silverberg. Medimos si la pieza tiene suficiente intensidad emocional y una extensión adecuada, justificando esto con elementos concretos como el uso del color, la fuerza tipográfica o el dinamismo de la composición. Paso 2. Identificar a los 6 actantes de Greimas. Descubrir quién es el sujeto, el objeto y sobre todo cómo se expresan visualmente el ayudante y el oponente mediante jerarquías o contrastes. Finalmente, paso 3. Proponer una estrategia de rediseño específica, ajustar la intensidad, reconfigurar a los actantes o reposicionar la campaña entera en el esquema tensivo. Esto nos demuestra que la semiótica no es solo análisis pasivo, es un motor generativo inigualable para crear un diseño muchísimo superior. Ahora, la gran reflexión que nos deja todo esto para el futuro. Al evaluar cualquier campaña social a partir de hoy, vale la pena preguntarse lo siguiente: si el oponente, esa fuerza antagonista clave, no aparece representado visualmente en absoluto, ¿se pierde la tensión narrativa? ¿Se debilita irremediablemente la intensidad del mensaje? Es un reto intelectual profundo, ¿verdad? La próxima vez que un cartel logre cautivar vuestra mirada, fijaos un poco más de cerca. Seguramente debajo de los colores y la tipografía hay un delicado esquema tensivo y un modelo actancial trabajando a la perfección. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis estructural.